Hola, ¿qué tal? Yo soy Said Badwan, mejor conocido en las redes como @elhombrerobot. Y el día de hoy, antes de iniciar esta charla, quiero pedirles que se tomen unos segundos conmigo para cerrar los ojos e imaginarse cómo creen que será el futuro. ¿Listo? Déjenme decirles que probablemente el futuro que nos imaginamos se trata en realidad del pasado. Hoy día tenemos, por ejemplo, robots fabricando casas en la luna. Yo trabajaba en el laboratorio en el que estaba en el programa de doctorado en Estados Unidos que se estaba desarrollando esta tecnología. Vivimos en un mundo en el que en nuestra empresa en México le ponemos prótesis robóticas a humanos cyborg que mueven con el pensamiento a través de electrodos que se ponen en su cabeza. En este mundo no dejan a las personas que usan prótesis de pierna competir en las Olimpiadas contra Usain Bolt, porque le ganarían muy fácilmente. La humanidad está creando seres humanos modificados genéticamente para ser resistentes a enfermedades y más inteligentes. Alfas para los lectores de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Y no nos damos cuenta de que el mundo es así cuando el futuro es el pasado y que en realidad se ve como una ola de tsunami. Cuando vemos una imagen como esta, posiblemente no nos dimos cuenta desde el principio que la vimos, que en realidad ya está arrasando con las casas que están cerca del tsunami. Siempre pensamos, la ola no es tan grande, se va a quedar en la playa, yo estoy lejos, falta mucho para que llegue a mí. Pero en realidad la ola está avanzando a una velocidad mucho más grande de lo que podemos entender. Esto se debe a lo que se llama la ley de Moore, que dice y se ha cumplido que vamos a tener cada año y medio computadoras lo doble de rápidas por el mismo costo. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues que antes una computadora era del tamaño de todo este auditorio y costaba cientos de miles de dólares, y ahora todos tenemos computadoras mucho más potentes en nuestros bolsillos. Esa democratización y ese acceso es lo que acaba pasando con prácticamente todas las tecnologías. Como por ejemplo en mi área de experiencia, la impresión 3D, que todo el mundo pensamos que es una tecnología nueva cuando en realidad es de esta época. Y esto me lleva a la tecnología que más va a tener impacto en el futuro de la vida de todas las personas. Posiblemente va a trascender a nivel de nuestra especie y es la inteligencia artificial. Nosotros antes veíamos robots como este. Y ahora, al pasar del tiempo, 70 años después de que se inventa la inteligencia artificial, empezamos a ver cosas como esto. Esa cara siempre me da muchísimo miedo. El caso es que esto tiene que ver con el poder de procesamiento que tienen las computadoras. Cada vez tienen el doble de recursos a su disposición y por cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, la capacidad de cómputo con la que cuentan determina prácticamente su nivel de inteligencia. Se pueden hacer mejoras al software, a cómo la computadora aprende, pero al final del día esto es muy importante. Y pareciera que hoy día no tenemos nada de qué preocuparnos si esa robot no nos puede cumplir su promesa, porque aunque juntemos miles de computadoras, ninguna es tan poderosa como la computadora que tenemos entre las orejas. Y nos podríamos poner técnicos, pero en realidad podemos entenderlo simplemente imaginándonos que esa computadora está en este momento moviendo robots muy complejos que podemos balancearnos sobre nuestras extremidades, que estamos procesando video en súper alta definición de nuestros ojos, guardándolo en streaming en nuestra memoria, mientras nos estamos preguntando cómo rayos será el futuro sin perder un solo latido de nuestro corazón. Y es que, aunque el cerebro humano tiene estas capacidades gracias a literalmente millones de años de evolución, las computadoras no llevan aprendiendo cómo pensar más de 100. Y
Esto es bastante evidente porque mientras nosotros pensamos de forma lineal, las máquinas sí piensan de forma exponencial como fueron planeadas. Y esto podemos notarlo con un ejemplo. Imagínense que yo parto de este círculo rojo en Puebla y que doy un primer paso de 1 metro. Después doy un siguiente paso de 2 metros, el siguiente de 4. Y como voy duplicando para no dar tantos pasos, voy a dar 32. Podríamos pensar que al terminar estos 32 pasos llegaría a la entrada del edificio, al centro de Puebla, que podría regresar a mi laboratorio en Ciudad de México, pero lo cierto es que después de 32 pasos llegaría a Las Vegas, Nevada, pero después de haberle dado 100 vueltas a la Tierra, que son las vueltas que nos va a dar la inteligencia artificial después de 32 de estos ciclos. Esto pues va a tener implicaciones muy evidentes en cómo funcionan los trabajos. Los primeros que lo notaron fueron los vendedores, que tuvieron que cambiar la forma en la que trabajaban en un mundo en que la mayoría de las transacciones se están cerrando en línea directamente con una plataforma y ya ese trabajo de convencimiento parece ser innecesario y los está haciendo migrar. Pero en realidad ya hay robots periodistas que escriben artículos para The Guardian o que podrían haber escrito el script de esta charla. Hay robots artistas que componen música o que hacen pinturas que nunca antes habíamos visto. Robots abogados o robots que programan robots. Entonces, podríamos pensar, después de todo lo que estamos diciendo, que la tecnología es terrible, que nos va a dejar sin trabajos, que cómo podemos parar este tsunami, cuando quiero pedirles que ahora se pongan en la situación en la que tal vez su madre esté en una mesa quirúrgica y la única posibilidad de salvarla sea que un robot con mucha precisión le haga esta cirugía. ¿Realmente les gustaría que no exista este robot? Y esta es la decisión a la que se están enfrentando las personas que desarrollan robótica todos los días. Al final del día, podemos imaginarnos un futuro mucho más utópico, un futuro de abundancia en el que los robots tomen todos los trabajos, pero que en realidad esto nos haga más independientes, que sean más eficientes, que generen comida para todos, que la puedan distribuir de forma eficiente. Esa ha sido la promesa de la tecnología, como para los que vieron en esta película que parecía triste porque los humanos eran inútiles y estaban gordos, que en realidad pues no tiene que ser algo necesariamente real si las máquinas nos hacen todo. Al mismo tiempo nos está dando la promesa de terminar con el hambre. Todo el mundo, junto con manufactura sostenible, energías renovables, tenía acceso a la cobertura de todas sus necesidades sin tener que trabajar. ¿Qué no daríamos por poder erradicar el hambre en el mundo? La pobreza es una crisis que azota desafortunadamente el mundo. Y aunque esto pareciera contradictorio, lo cierto es que la tecnología sí nos ha dado más recursos. En realidad, la clase media hoy día es más rica que el rey promedio del siglo XVII. Nosotros tenemos, por ejemplo, si un día queremos tomar una carroza, pues nos está esperando allá afuera. Que quieres subirte a un castillo europeo y que después al día siguiente quieres dormir en otro, pues los rentas en una plataforma y viajas en low cost mucho más cómodo de lo que hubiera viajado ese rey. La clase media tiene más zapatos que el rey promedio tuvo en el siglo XVII, después de la primera revolución industrial. Y definitivamente hay menos pobres en el mundo que en la época de esos reyes. Entonces, pareciera que la tecnología en realidad sí ha ayudado y que sí nos está guiando a ese futuro de abundancia, pero al mismo tiempo lidiamos con este sistema económico que haría parecer que, como en el juego de Monopoly, quien tiene a los primeros robots va a ir ganando poder, influencia, y esto va a seguir haciendo que esto se perpetúe, y que ¿quién va a garantizar que todos tengamos acceso a esos alimentos, a esa salud que la tecnología nos podría brindar? Y esta es la verdadera pregunta, porque así como podríamos tener un futuro utópico como
el de esa película, el futuro se podría ver algo así. Porque, ¿qué nos hace pensar que los robots van a seguir siendo nuestros esclavos por tanto tiempo cuando suponemos que va a llegar el punto en el que van a poder pensar a nuestro nivel o en realidad de una forma superior? La respuesta única que se ocurre y se plantea por cómo esto parece como un tsunami que viene y que es imposible de detener es unírseles, que en lugar de extinguirnos, trascendamos como especie a convertirnos en estos robosapiens mezclados con estos robots, porque así como hace 5 años que hablaba de chips en el cerebro y de transferencia de conciencias y de inteligencia artificial teniendo impacto en nuestras vidas y parecía que era algo que no iba a pasar, está proyectado que una computadora piense al nivel de toda la humanidad junta para 2045 y todos los hitos de lo que he venido diciendo se han ido cumpliendo perfectamente en tiempo. Esto nos lleva a pensar cómo va a ser nuestra interacción con estos robots más eficientes, con estos robots más fuertes. Y es que tenemos que entender qué es lo que realmente llamamos estar vivos. Digo, podríamos pensar que estar vivos es la preservación de nuestros cuerpos, es lo que buscamos con la tecnología, por ejemplo la de la salud, pero seguramente una persona que pierda una extremidad en un accidente y se le ponga un brazo robot sigue estando viva. ¿Qué pasaría si esa prótesis en realidad repusiera una parte perdida de su cerebro, que mantuviera su conciencia exactamente como era sin modificar nada? Entonces, podemos pensar que el cerebro no debería de ser tocado, pero al mismo tiempo podríamos pensar que en realidad lo que hace esa persona es la mente, porque ¿qué pasaría si perdiera todas sus extremidades, órganos y todos fueran siendo repuestos uno por uno menos el cerebro? Entonces podríamos pensar que tenemos que preservar esa mente. Pero ¿qué pasaría si esa mente pudiéramos preservarla completamente en un entorno virtual, copiarla y descargarla? ¿Esa persona sigue estando viva en ese entorno virtual? ¿Qué pasaría si sigue habiendo esa conciencia en el cuerpo físico que dejó cuando fue copiada? Entonces, podríamos pensar que lo que nos hace especiales y estar vivos es tener un alma. Pero en realidad, ¿qué es un alma? Tal vez es un producto de nuestra conciencia que creamos para sentirnos especiales y diferentes ante estas máquinas, que así como nuestro cerebro también son materia altamente organizada, que tiene la capacidad de pensar y racionalizar y de en algún punto hacerse la pregunta, ¿qué hago aquí y cuál es mi propósito? Esto se mezcla con el hecho de que estos robots, cuando lleguen a este punto, podríamos considerarlos hipercapacitados. Por poner un ejemplo, y no me gusta la palabra hoy día, el término, es que se considera que existen personas discapacitadas. Alguien que tiene, por ejemplo, una discapacidad visual o motriz. Pero estas personas quiere decir que entonces tendríamos que tener un estándar que consideraríamos capacitado. ¿Qué pasaría cuando estas personas empiecen a usar bioaumentaciones para incrementar esas capacidades? Tendríamos que llamarlas hipercapacitadas. Y eso es algo que ya está ocurriendo. Personas cyborg existen hace mucho, no solo usando prótesis. Por ejemplo, quien usa un marcapasos literalmente se está mezclando con una máquina para poder seguir viviendo. Y esto es de hace mucho. ¿Qué va a pasar cuando querramos cambiarnos los brazos por unos que nos den superfuerza o que querramos cambiar partes de nuestro cerebro para poder acceder a internet con el pensamiento y controlar las cosas? Todo esto son cosas con las que nos vamos a enfrentar de forma cotidiana antes de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, en el trabajo como ingeniero, cuando estoy desarrollando nuevas placas de circuito, se me hizo muy fácil que si ya hago brazos robot, ¿por qué no ponerme un tercer brazo y así poder agarrar un componente mientras agarro la herramienta caliente y la soldadura para poder terminar estas placas con mayor facilidad? Quien haya soldado sabrá que sería bastante útil en realidad. Y son cosas que antes no nos hubiéramos podido imaginar y que hoy día son una realidad.
Todo esto empezó porque cuando mi madre tuvo un accidente, quisimos encargarnos de que la tecnología se usara para prevenir el dolor de las personas. Y comenzamos a hacer estas prótesis que la verdad son una experiencia espectacular cuando ves a alguien que llevaba 10 años en una silla de ruedas y de repente se levanta con estos robots hechos por otros robots y que de repente lo ves dar sus primeros pasos. Es algo espectacular. Y es que es el punto con la tecnología. La tecnología no es buena ni mala. Hace 2000 años, la pieza más avanzada de tecnología era poner a un montón de changos con escudos y lanzas uno al lado del otro, y eso había conquistado el mundo. Hoy día, no sé, cuando aprendimos a fisionar el átomo, se pudo haber usado para darle energía barata y limpia al mundo o para destruir Hiroshima y Nagasaki. La tecnología no es buena ni mala. Las personas que la usan son las que son buenas o malas. Y los robots están siendo fabricados por nosotros, están aprendiendo de nosotros. Cuando pusieron una inteligencia artificial a tuitear y aprender de esta red social, en unos cuantos días era racista y tenía un vocabulario insoportable. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a estos robots? ¿Vamos a llegar al futuro utópico o al futuro donde buscan extinguirnos? Es por esto que yo quiero decirles que en realidad depende de nosotros. Y desde esta época en la que la tecnología más avanzada era la Legión, a hoy que tenemos robots en Marte, si agarráramos una persona que viviera 74 años y pusiéramos una después de la otra, si nos damos cuenta solamente hay 26 personas detrás de nosotros. Nosotros que somos la 27 y que estamos parados sobre los hombros de todas esas personas, tenemos la responsabilidad de encargarnos de crear un mejor futuro. Muchísimas gracias. Nosotros estamos aquí. Depende de nosotros a dónde vamos a llegar.